el podcast de Autismo en Positivo. Las altas capacidades es un tema del que aún poco se sabe. Hay mucha dificultad para encontrar bibliografía actualizada y en español sobre este tema. Si ya es difícil encontrar información veraz sobre las altas capacidades, no os quiero ni contar cuando hablamos de una doble excepcionalidad como es autismo y altas capacidades en una misma persona. Este podcast es absolutamente revelador. Por suerte, contamos en España con una de las referentes en este tema y hoy tengo el honor de entrevistarla. No podía ser otra que Bea Sánchez. Bea es doctora, investigadora y experta en altas capacidades. Además, como ella misma lo indica, no solo está vinculada a la neurodivergencia de manera académica y profesional, sino que en su propia casa convive con las altas capacidades, el autismo, el TDAH y el desorden de procesamiento sensorial en distintas combinaciones. Como dice Bea, son una familia de reír mucho y dormir poco. Hoy vamos a aprender no solo de doble excepcionalidad, sino también de muchos mitos asociados a esta neurodivergencia. En este podcast tenemos además un regalo para todos los miembros de mi comunidad en Patreon, así que te recomiendo que lo escuches hasta el final. Y si tú aún no formas parte de la comunidad de Autismo en Positivo en Patreon, te recomiendo que vayas corriendo ya a patreon.com/autismo en positivo y te unas. Ahora sí, te dejo con Bea Sánchez en el podcast de Autismo en Positivo. Bienvenida, Bea, al podcast de Autismo en Positivo y muchísimas gracias por aceptar mi invitación para hablar de este tema tan apasionante. Gracias a ti, yo. Es una oferta irrechazable, esto no se puede decir que no. Qué maja, qué maja. No, me siento privilegiada porque Bea además tiene una agenda súper súper ajustada. Ya luego al final del podcast os contaremos por qué. Y pues nada, este tema que vamos a tratar hoy, altas capacidades, bueno, doble excepcionalidad también. Hoy Bea es una experta, para mí es el referente en esto y pues me gustaría empezar, Bea, preguntándote para todas las personas que nos están escuchando o viendo en YouTube, ¿qué es para ti o qué son las altas capacidades? Creo que la palabra que más se ajusta es la de potencial. Son aquellas personas que tienen un potencial para llegar a destacar en un área o en varias, pero en un área vale. Porque siempre pensamos como el que tiene alta capacidad es buenísimo en todo. Y no, bastaría con que lo fuera en un área. Que ese potencial además es parcialmente genético, hay una parte de genética en esto, pero que luego hay otra parte de poner esos recursos en funcionamiento. Tú puedes venir con una base genética, pero si eso no se educa, no se cristaliza, que se dice, no prolifera ese potencial que sí que veíamos en un principio, pero que a lo mejor luego no se da, o no se da de la forma que esperamos. Tenemos como muchos estereotipos de lo que debería ser una persona con alta capacidad o cómo debería verse, y normalmente están bastante errados todos. Como siempre que hablamos de neurodivergencia, está todo como muy lejos de la teoría. Claro, la alta capacidad se consideraría entonces una neurodivergencia. Sí, porque hay diferencias en el neurodesarrollo, ya desde primer momento, porque hay diferencias a la hora de aprender ese conocimiento, hay una velocidad distinta, hay un sistema nervioso que también está implicado, como pasa en otras neurodivergencias, solo que es verdad que no todo el mundo lo incluye dentro del saco de la neurodivergencia. Entonces, normalmente cuando se dice hay un 20% de personas neurodivergentes en el mundo, no se suele estar contando con la alta capacidad, pero sí que es una neurodivergencia. Entonces, creo que cuando hablamos de 20%, esa horquilla se abriría si incluyéramos siempre las altas capacidades intelectuales. Te quería preguntar sobre eso. Decías que es el potencial basta con que sea en un área, ¿no? Un potencial de desarrollo allí. Esto se ciñe a áreas intelectuales, o sea, es decir, ¿está incluido únicamente la parte cognitiva o también o también puede haber una alta capacidad, no sé, a nivel motor, ¿no? Digo, por ejemplo, pienso ahora mismo en deportistas súper brillantes o habilidosos en su área. Pues en ese caso tiene una alta capacidad en la parte física, pues como son muchos atletas, y hay de hecho, mira, Stephen Pfeiffer, que es un experto en alta capacidad, él tenía un hijo
con una gran dote a nivel físico y se involucró mucho en esto, en que se tomara también en cuenta que hay gente que físicamente tiene un potencial enorme, pero también lo hay a nivel musical, a nivel artístico. Es verdad que se mide la creatividad cuando se hacen pruebas de inteligencia, pero relativamente, porque ¿cómo, por ejemplo, mides un talento musical? Si hay un oído absoluto, eso no se está viendo en las pruebas de alta capacidad, pero podría estar ese potencial ahí, ¿no? Veremos otras cosas asociadas, pero quizá el potencial completo, el talento que tiene ese niño, esa base genética que tiene para algo, no se está viendo. Y luego que se tiene que estar trabajando. Mira, hay un ejemplo chulísimo de un libro bastante reciente de Silvia Sastre y Antoni Castellón, que decía, tú puedes tener un potencial enorme para tocar el piano y haber nacido antes de que se inventara el piano, lo cual sería un drama, claro. ¿No? Pero pasa que muchas veces tenemos personas, a lo mejor en otros continentes o en otras condiciones socioeconómicas, que tienen un talento para algo que nunca llegará a implementarse, pero lo tiene esa base ahí. Por eso tenemos que estar tan atentos a identificarlo para poder trabajarlo, porque no es solo lo académico, no es solo que en clase vaya bien. Esto está muy vinculado a lo que llaman la teoría, bueno, ya no sé si es una teoría, perdonadme si digo algo incorrecto, a este tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Porque yo he leído al respecto que existen distintos tipos de inteligencia, ¿no? Y pareciera que la inteligencia, cuando dice, es que es muy inteligente, es porque tiene una gran habilidad en la parte de lógica matemática. Y no tiene nada que ver, ¿no? También puede haber una gran inteligencia para comunicar, para escribir, por ejemplo. ¿Qué qué experiencia tienes tú según todo lo que has investigado y lo que has trabajado en el tema de las altas capacidades? Hay mucha más gente con altas capacidades allí fuera que no saben todavía que lo son y que su entorno tampoco les ha sabido reconocer. Sí, ni el entorno favorece y el entorno no favorece porque no lo sabe, quizá. Hay muchos padres que ven normales, por así decirlo, las habilidades de su hijo, porque en su familia es algo que se viene viendo desde generaciones anteriores, ¿no? Todos en mi casa son muy creativos. Mi padre era músico, mi madre era artista, y todo lo ven como, bueno, pues una habilidad normal. A lo mejor luego cuando van al colegio y lo comparan con los niños de su clase, ven que esas habilidades destacan por encima de la media. Pero en su casa se ve típico, ¿no? Y no se presta mucha atención a esto. Lo de Howard Gardner, te diré que yo empecé por ahí, me dieron una beca de investigación para estudiar eso y es una teoría que ha tenido tanto detractores como gente a favor. Y a mí lo que me parece increíble es que abriera ese espectro, ¿no? de posibles potenciales, incluso lo abriera hasta el punto de decir que había una inteligencia pedagógica, es decir, habilidad para enseñar. Eso claro. Es maravilloso. O sea, hay gente que nace con el don de enseñar, con la vocación de ser profesor, de ser maestro, de transmitir conocimiento. Eso es fantástico. Una inteligencia espiritual también, que tiene otros nombres también, pero también esa parte que tenemos, ¿no? de trascender y de ver otras cosas que no son solo cognitivas. Creo que hay mucho que explorar por ahí. Es muy bonito ese terreno. Qué apasionante y es lo que dices, ¿no? Qué bonito y qué inspirador porque a mí me da la sensación que explorar, ¿no? Desde esta perspectiva, desde el que todos podemos tener una capacidad extraordinaria, te da como que mucha más energía, una perspectiva diferente del abordaje que tenemos los seres humanos, incluso en nuestras relaciones. Qué importante es partir de eso, ¿no? Del potencial. Ahora, Bea, hablando un poquito más de esto y ya metiéndonos hacia el terreno del autismo, porque sabemos que el autismo es un espectro muy amplio en el que conviven muchos tipos de autismo, ¿no? Que cada persona es única, es diferente, pero yo sí me he dado cuenta que hay un estigma o una especie de, no sé si de cliché,
Dicen, no, es que eres autista, entonces tienes una alta capacidad en matemática, en ciencias, ¿no? En cálculos. ¿Esto qué tan cierto es? ¿O cómo lo has visto tú según tu experiencia en acompañamiento e investigación de las altas capacidades? Pues más falacias. Esto es que, mira, este año, este 2022, salió una investigación preciosísima donde estaba Sally Rhys, que es experta en alta capacidad, y trabajaban con esto, con una doble excepcionalidad de personas que tienen una alta capacidad y además son autistas. Y se exploraba, entre otras cosas, esto de la habilidad lógico-matemática. ¿No es verdad que los autistas son súper buenos en matemáticas como sale en televisión? Y se veía que no, que ellos mismos decían, no, yo en matemáticas no soy bueno. No es que fueran malos, atención, sino que tenían un nivel pues, promedio, ¿no? en habilidad matemática, pero eran mucho mejores en habilidades lingüísticas y escritas, ¿no? en generar textos y en eso eran verdaderamente excepcionales y no tanto, lo sabía, ¿no? Pero no tanto en matemática, que es que parece que se asocia directamente autismo con las matemáticas, no necesariamente. No necesariamente. ¿Y has tenido experiencias de personas autistas con, por ejemplo, no hablantes o que tienen necesidades de apoyo, o sea, mayores, ¿no? que otros autistas y que tengan una alta capacidad en determinada área? Personalmente conmigo no, pero sí que he visto los casos de cómo en un principio se entiende que el ser no hablante va ligado a esa capacidad intelectual, entonces no se le está favoreciendo el desarrollo de ese interés o de ese potencial que tiene porque no se le cree capaz, simplemente porque no articula el lenguaje como lo articulamos nosotros. Y en el momento en el que se le da otro sistema de comunicación, esa persona escribe unos textos excelentes, pero bueno, de aquí a... Hay libros publicados por personas autistas Claro, no hablantes y que está lejos de pensar, o sea, si le das ese libro a una persona que no sabe quién lo escribió, muy probablemente no diría que ha sido un autista no hablante que lo ha escrito. o perdona, Tati, personas que hablaron tarde. Yo hablé muy tarde, yo hasta los 4 años no dije ni pío. Y mis hijos no han sido tampoco excesivamente rápidos, algunos sí, pero hablando, bueno, con calma. Y Y parece que siempre estamos ligando habla con inteligencia. No tiene nada que ver. ya, definitivamente. Esto es algo que yo creo que debemos tatuarnos y además de ello, siempre algo que comento siempre en mis talleres, hay que partir o presumir ya la competencia. Siempre es algo muy recomendable para hacer, yo creo que en todos, ¿no? En todas nuestras esferas de relacionarnos con otras personas, nuestros hijos, parejas, amigos, compañeros, etcétera, presumir o partir siempre desde el punto de partida que sea que esta persona puede hacerlo, que es competente para hacerlo. Y es lo que dices, ¿no? El tema de favorecer los entornos, porque he resonado mucho con lo que decías de que hay personas que están en un entorno económico, social, más desfavorecidos y probablemente nunca llegan a explorar esa capacidad que tienen. Sin embargo, yo creo que es mucho más, es triste cuando el entorno te puede favorecer y aún así no lo hace por presumir que no serás capaz de hacerlo. Qué importante y qué brillante esto que has dicho, porque además es algo que yo creo que puede cambiar nuestra forma de ver las cosas. Vea, ¿qué características tiene una persona que puede ser considerado alta capacidad? Pues mira, tiene muchas en común con el autismo, lo veremos también. Me gustaría que lo habláramos. Pero principalmente tiene una velocidad distinta, aprende mucho más rápido, eso hace que se aburra también más rápido, que quieren más. Como quiero más, profundizo, tengo una curiosidad, pero una curiosidad que va mucho más allá de preguntar qué es esto, sino qué pasaría si. Por ejemplo, un niño te puede preguntar qué es la sangre, pero un niño que tiene una alta capacidad te puede preguntar qué pasaría si la sangre fluyera en sentido contrario.
¿no? Se están haciendo hipótesis y ya están preguntando, van más allá, son unas preguntas que son mucho más profundas. Tienen además la capacidad para hacer conexiones inéditas. Pueden conectar cosas que no tienen nada que ver y para ello está claro que coexisten y que coinciden. De ahí nacen los inventos, ¿no? Y todas los grandes avances humanos parten de conectar cosas que a priori están desconectadas. Pero ellos lo ven, tienen ese pensamiento divergente, más conexiones también, más sinapsis en el cerebro y esto va haciendo que puedan ver correlaciones que no se verían, pero para ellos están clarísimas. Y tienen como una necesidad de responder preguntas. Quiero saber más. Necesito, tengo la necesidad de responder respuestas. Entonces, tienes una... ¿cómo diría? Es algo natural, innato, la búsqueda de respuesta. Claro, es una mente creativa, una mente, eso, ¿no? Capaz de crear cosas donde otros probablemente no crean o no son capaces de ver. Has dicho algo, el tema de la velocidad de procesamiento, y este es un tema que a mí me apasiona porque me apasiona todo lo relacionado al cerebro, y ya si hablamos de cerebro neurodivergente, pues vamos, es mi talón de allí, de donde se pueden tirar. La velocidad de procesamiento, has dicho que puede haber muchas más conexiones y puede ser mucho más rápidas. ¿Qué piensas, o no sé si has investigado al respecto, de teorías que hablan que en autismo hay una hipoconectividad, es decir, una baja conexión entre distintas áreas del cerebro, y que por eso el procesamiento puede ser más lento? Hablamos allí, ¿pueden coexistir estas dos formas de procesamiento o no? Yo creo que el problema de la investigación autista es que se ha mirado solo una parte del espectro. Conforme esto se amplía y empiezan a incluir, bueno, tanto mujeres, que eso sería otra, como personas con una alta capacidad intelectual que antes no se incluían, y aquí ahora tenemos investigadoras femenino autistas vivas hoy, 2022, que están investigando esto, el espectro hace así, ¡buah!, se abre y de repente ya tiene otro panorama. Donde se decía que el 70% tenían baja capacidad intelectual, hoy en día es a la inversa. El 70% tiene inteligencia promedio o superior al promedio y ya tenemos solo un 31% de baja capacidad. ¿Por qué? Porque hemos abierto el espectro, hemos visto mucho más allá. Perdón, baja capacidad en un área en concreto, porque el coeficiente intelectual, pues sabemos que no... La evaluación de CI psicométrica típica, ¿no? La de los test que tenemos que son limitados y bueno, que son limitados, sí. Hay que corregir eso, Bea. Claro, totalmente. Y entonces, tanto en autismo como en alta capacidad, se ve que esto de la velocidad de procesamiento es muy heterogéneo. Y hay personas que les rinde una velocidad de procesamiento en la evaluación. Cuidado. Eso es lo que vemos en la evaluación, no tiene por qué ser en la realidad. Se ha visto también que tanto en autismo como en alta capacidad, la cantidad de conexión de la que estamos hablando puede hacer que esa velocidad de procesamiento se vea afectada. Si a mí me preguntan algo y yo sé muchísimas formas de responderlo, porque he creado muchos hipersistemas o subconjuntos y estoy intentando buscar qué me quieres preguntar exactamente, puedo tardar más tiempo en elaborarte la respuesta y no quiere decir que no lo sepa. A lo mejor sé 20 respuestas más que el otro, pero tardo más. Claro, pues tardas más, y esto sin meter la parte sensorial, ¿vale? Que forma parte también el procesamiento sensorial de nuestro sistema nervioso, ¿vale? Es un proceso neurológico que hay personas autistas que tienen este filtro sensorial, por decirlo de alguna forma, con agujeros más grandes, y deja pasar mucha más información sensorial del entorno. Entonces, es como siempre, ¿no? Yo me imagino, si el cerebro autista tiene una bandejita con la información que tiene que procesar, que es, por ejemplo, esta pregunta que me ha hecho esta persona, ponle eso, las miles de opciones para responder, y
súmale eso toda la información sensorial del entorno que también tengo que procesar para dar una respuesta adecuada, y aquí estoy haciendo comillas, o esperada por la otra persona. Mira, un ejemplo muy tonto, ¿vale? Que me pasó con mis hijos, que le preguntan, ¿qué es un escorpión? Pues alguien en su sano juicio, por así decirlo, diría, un animal, ¿no? Pero ahora tenía yo a mis hijos ahí discutiendo si era un artrópodo, si tenían que contestar que era invertebrado, o tenían que contestar que era un arácnido, o tenían que contestar que era un depredador. Son muchas opciones de repente. ¿Quiere decir que no te sepas la respuesta? No, quiere decir que sabes más respuestas y que en ese proceso de elegir la respuesta correcta, tu velocidad de procesamiento baja, estás tardando más y parece que no lo sabes. Parece que tu inteligencia es menor, cuando tus sistemas, tu hipersistematización es mucho mayor. Entonces, todo esto puede ocurrir tanto en alta capacidad como en autismo, que lo plantes allí en la prueba y la persona se quede pensando, ¿qué me está preguntando exactamente este evaluador? Totalmente. Me has hecho recordar un ejemplo que expuso una querida neuropsicóloga, Tatiana Zuluaga, en Colombia. Ella en una evaluación pregunta a una niña autista qué es una bicicleta. Y entonces, claro, la respuesta que está buscando el evaluador allí es un medio de transporte, ¿no? Sin embargo, esta niña dijo, bueno, bicicleta. Empecemos que empieza por el prefijo bi. Quiere decir que es dos, ¿vale? Y entonces vamos a la segunda parte de la palabra, ¿no? Bicicleta. Entonces quiere decir que son dos ruedas realizando un ciclo, o sea, dio una respuesta tan elaborada y lamentablemente para el evaluador esa respuesta tiene la misma puntuación que el que dijo un medio de transporte. Pero sin embargo, ¿cuál respuesta te demuestra o tiene más habilidades cognitivas? Pues evidentemente la de la niña. Sin embargo, el puntaje fue medio, ¿vale? Porque la respuesta... Ahí está la creatividad, las conexiones que decimos, el pensamiento divergente, el ver otra cosa que no se está viendo. Totalmente, totalmente. Hay algo que ya cada vez, y gracias a cuentas como la tuya, a tu trabajo de divulgación, hay un término que se está conociendo cada vez más, que es la doble excepcionalidad. Te voy a confesar, hemos estado en Estados Unidos hace poco haciendo formaciones y cuando decíamos doble excepcionalidad, a la gente se le cava la cara como que, ¿qué me estás contando? Y para los que nos están escuchando que no han oído este término nunca o que probablemente lo hayan oído pero que no lo tengan muy claro, vea, ¿qué es la doble excepcionalidad? Pues es la casuística en la que se unen altas capacidades, alta capacidad tiene que estar sí o sí, y además hay otra condición que está dificultando que se vea ese potencial. Por poner un ejemplo, hay muchos tipos, pero una doble excepcionalidad sería tener altas capacidades y tener una discapacidad física. Por ejemplo, si eres ciego, evidentemente te va a costar más demostrar tu potencial, porque, por ejemplo, algunos libros no estarán en braille, entonces tendrás dificultades por aquí. Puedes tener también alta capacidad y otra condición de neurodivergencia, por ejemplo, autismo o TDAH o desorden de procesamiento sensorial, que muchos no lo incluyen porque ni siquiera saben lo que es, pero sí, también se considera doble excepcionalidad el hecho de que tengas una alta capacidad y luego pues tienes una hipersensibilidad, una hiposensibilidad, todo esto sería una doble excepcionalidad por sí. Y que tengas también alguna condición de salud mental, por ejemplo, una depresión, trauma, ansiedad crónica, todo esto estaría afectando en que tú desarrolles ese potencial que dijimos, en que se vea esa capacidad que tú tienes para lo que sea, cualquier cosa que dificulte, y a lo mejor lo dificulta socialmente o lo dificulta académicamente, de cualquiera de las formas, si no estamos pudiendo ver con facilidad esa alta capacidad, hay una doble excepcionalidad, que sería el término, porque hay dos realidades. Me estás diciendo esto y la cabeza me hace así porque, por ejemplo, yo no había pensado en el tema de alguna limitación física, ¿no? Pero sí, totalmente. Al final, doble excepcionalidad es eso, ¿no? Esa otra condición que te está
te limita, ¿no? Que puedas desarrollar ese máximo potencial. Cuando hablamos de altas capacidades, vea, pareciera que, y esto yo creo que es un tema, un constructo social, que tu hijo o tu hija es alta capacidad. Wow, se recibe mejor que si te dicen un diagnóstico de autismo, ¿vale? O que te digan, no, es que tu hijo es tiene altas capacidades. ¡Wow! ¡Qué suerte tienes! ¿Por qué se piensa que esto es un diagnóstico o una detección, ¿vale? Fácil, amigable o incluso, voy a usar una palabra aquí muy española, guay. No, esto es guay, es cool, ¿no? Ser altas capacidades. ¿Por qué se ha construido eso a nivel social? Porque no se conoce, básicamente. Porque no se conocen todos los recovecos. Pero sí que es verdad que es la niña bonita de la neurodiversidad. Por eso a veces ni siquiera se incluye dentro de la, neurodivergencia, ¿no? Ajá. Porque, bueno, pues como parece que no necesitan ayuda, porque van solos, que no es verdad. Fíjate que en España están incluidos como alumnos con necesidades especiales. Son NEAE, necesidades específicas de apoyo educativo, y tienen su propia atención, porque ahora sabemos que solos no van y solos no aprenden. Y solo no es una cosa mágica y que se manifieste que tú nazcas con la sabiduría innata. Tienes un potencial, lo cual quiere decir que vas a aprender más rápido que el resto y vas a ahondar en aquello en lo que te vayan presentando. Pero evidentemente necesitas apoyo, necesitas esa ayuda. Y luego erróneamente se ha ligado alta capacidad a alto rendimiento académico específicamente. Y no tiene por qué. Claro. Puedes tener una alta capacidad y que no se esté viendo en la clase, o que la forma en la que tienen de enseñar en ese entorno académico no va acorde a cómo tú aprendes, con lo cual la frustración está asegurada y muchos acaban incluso abandonando el sistema. Vea, es posible que ser alta capacidad te pueda representar en algún momento una limitación para, a nivel de, imagínate, una persona que tiene alta capacidad para la música, pues es probable que le cueste aprender o adquirir o tener ese rendimiento esperado en otras áreas. Y ya aquí hablo de un entorno académico, ¿vale? Netamente académico. Sí, todos aprendemos cuanto más apoyo tengamos, mejor. Me refiero a apoyos visuales, auditivos. Cuanto más información desdoblada tengamos, mucho mejor. Pero es verdad que en alta capacidad suele darse, como aparece también en neurodivergencia, una mayor prevalencia de alumnos visoespaciales que aprenden por experimentación. Yo tengo que verlo, tengo que tocarlo, tengo que hacerlo yo para que esto a mí se me quede. A mí lo de memorizar, que me digas que la tabla me la tengo que aprender de memoria, la tabla de multiplicar, como que no. ¿No? Entonces yo quiero saber qué significa la multiplicación, cómo llego a esto por mí mismo, quiero manipularlo, quiero verlo, ¿no? O quiero, aprendo mejor por mapas, por vídeos, por canciones. Hay muchas formas de aprender, no todas son la típica de memoriza, repite y examínate de aquello que acaba de memorizar. Hasta que no ajustemos este aprendizaje, la educación a este tipo de aprendizaje, pues hay muchos niños que van a desconectar. Claro, totalmente, sí. Pareciera que algo bueno pues se convierte en algo que al final lo estás pasando, lo pasan mal, ¿no? Yo lo he visto, tengo casos muy cercanos con esta característica y pues sí que puede resultar difícil. Esto, vea, para seguir aquí de estigmas, vamos de estigma en estigma, de mito en mito. Es más frecuente tener una neurodivergencia hacia la alta capacidad en niñas que en niños. No, la prevalencia es igual, niñas que niños, pero es mucho más fácil detectarla en chicos que en chicas, como pasa también en todo, porque esto pasa en TDAH, pasa en autismo y todo, y cada vez vamos descubriendo que estamos parejos, que la genética y la biología no distingue, pero que lo que sí distingue son las pruebas y la sensibilidad de los profesionales, quizá en este caso, pero es muy frecuente que se vea al chico, se vea al hermano de alta capacidad y a la hermana no se la llega ni a evaluar, porque bueno, ¿qué vemos en ella? Que se le da muy bien la lengua, pintar,
habla muy bien, tiene una habla intelectualizada, pues esto se entiende que es de chicas, porque las chicas son así, Sí. hablan muy bien, pintan y todas estas cosas. Y no estamos perdiendo ese potencial que hay femenino, que creo que en todas las neurodivergencias pasa igual, hay una expresión distinta, lo cual no quiere decir que haya uno más inteligente que otro, pero es más difícil verlo porque seguimos utilizando pruebas estandarizadas que están pensadas mayormente para niños y ahí queda mucho que cambiar. El sesgo de género aquí es importante y ya no solo en alta capacidad, sino como has dicho, ¿no? En todas las neurodivergencias. Ojalá, espero verlo en mi vida, ya que, bueno, de hecho ya se están realizando investigaciones y aportes desde investigadoras autistas para modificar ciertos criterios que tienen un claro sesgo de género que hace que muchas niñas pasen desapercibidas entre estas categorías, ¿no? Sí, Además que nosotras el sentido de pertenencia lo tenemos mucho más exagerado, diría yo. arraigado. Necesitamos pertenecer y somos capaces de camuflar, igual que ocurre con el autismo, en alta capacidad también se hace. No es guay que yo sea la lista de la clase, no es guay que yo levante la mano todo el rato, ni que me lo sepa todo. Entonces voy a camuflar, voy a hacer como que no lo sé, o si estamos hablando de cualquier cosa, voy a bajar el nivel de vocabulario, voy a utilizar palabras que todos entiendan, aunque yo conozca otra terminología mucho más correcta para esto, pero voy a camuflarme en el entorno. ¿Se verá entonces que tengo una alta capacidad? Pues a lo mejor no. Si nunca levanto la mano, nunca digo, suspendo a propósito, que también se da, o no entrego este trabajo, porque no mola, nadie lo va a entregar y ahora voy yo, la única pardilla que lo va a entregar, ¿no? Te dan una actividad y dice, y el que quiera puede añadir también tal. Joder, si no la he presentado a nadie, ¿cómo lo voy a presentar yo? Voy a quedar fatal. Claro, y el hecho de Pues, cuestionar también, ¿no? Se ve mucho en alta capacidad eso de cuestionar las cosas, hacerte preguntas, pues nadie quiere ser la que cuestione todo, porque al final, pues que estoy claro, en pesada, ese ¿no? caso es más fácil que el niño sea disruptivo y en ese caso se detectará una alta capacidad porque acaban derivando a conducta y entonces indagando ahí hacen unas pruebas y sale que el niño no es puñetero, sino que el niño tiene una alta capacidad. Es más fácil, en TDA pasa mucho, que es más fácil que se detecte al niño disruptivo que no para en clase a que se detecte a la niña tranquila que disocia y que Claro. no está allí, no está dando ningún problema. Claro, no da ningún problema. Y súper llamativo cuando tenemos una niña con hiperactividad, por decirlo, entonces ya allí sí que lo miran, pero claro, no todas se expresan así. Vea, aquí seguramente, uy, perdón, que aquí seguramente hay gente que nos está escuchando, nos está viendo en YouTube y dice, mi hijo, estoy segura que mi hijo, mi hija es alta capacidad. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es lo primero que debo hacer? Pues mira, en alta capacidad hay unos intereses que están muy claros. Esto es común, autismo, esa pasión por un interés. Y en ese caso, abordarlo. A mí cuando me dicen, eh, a mi hijo le han detectado alta capacidad, no sé si lo vamos a meter en una asociación de alta capacidad, no tengo nada en contra de las asociaciones de alta capacidad, pero hay que agrupar a los niños por intereses. Y si su interés es la ictiología o lo que sea, ahí, busca gente a la que le guste eso. Y da igual la edad, por supuesto, porque ellos lo de agrupar por edad en alta capacidad no tiene ningún sentido. Ah, Entonces, llévalo con gente a la que le apasione lo que haga. Déjalo que conozca gente que es experta en eso y que profundice horizontalmente en todo eso. No hacer más cosas de lo que le gusta. No, si le gustan matemáticas, si le gusta sumar, voy a ponerle 40 sumas. No, vamos a profundizar en lo que supone la suma, en lo que supone la matemática, por ahí, ¿no? No es tanto repetir, sino como profundizar, porque tiene una capacidad para concentrarse enorme en aquellas cosas que le encantan y que le fascinan. Y a partir de ahí, todo, a partir de su interés es todo.
Claro, qué bueno esto. Y yo creo que también aquí aprovecho para hacer un llamado a los maestros, a profesores, profesoras que pueden tener en su clase un alumno, una alumna con altas capacidades. Ayer me contaba una madre, decía, a mi hijo le suspenden porque no se sabe la tabla de memoria, la tabla de multiplicar de memoria. Claro, porque él no le ve sentido a memorizar esto, porque él se sabe que es 4 por 4 es sumar 4 veces 4 y lo hace en su mente. Entonces, le dieron de tarea, de deberes, que tenía que reforzar o mejorar sus habilidades de memoria a un autista, ¿vale? A un autista con altas capacidades. El niño de 8 años dice, es que yo no tengo ningún problema con mi memoria, o sea, los datos, detalles que muchas personas no saben o no memorizan, yo los memorizo, pero en la matemática o incluso los problemas estos, los típicos, ¿no? Pues te ponen un enunciado, tienes que desarrollarlo y al final poner la solución, pues él lo hacía mentalmente y ya escribía la solución. Pues al niño le han suspendido porque no lo hizo como lo hizo la mayoría. En estos casos, primero que tiene más mérito hacer una suma, una operación matemática a una velocidad impresionante para dar un resultado. Eh, yo creo que en estos casos nosotros muchísimas veces los adultos también actuamos como piedras, ¿no? En el camino de los niños y le cargamos esa mochila que ya de por sí es pesada porque vivimos en una sociedad neurotípica en la que no se aprecian bien estas capacidades. No seamos esas piedras en el camino, ni seamos esas personas que pongamos más peso en la mochila. Nada, esto para quienes nos estén escuchando y pueda ser útil. Bea, eres un referente para mí en esta materia y en muchas otras. Ya para despedirnos, me gustaría que nos contaras un poquito de esta formación que acabas de lanzar en altas capacidades. Cuéntanos un poquito de qué va a tratar y para las personas que nos estén escuchando, pues que se animen a hacerlo. Yo invitaría a hacerlo a todo el mundo en realidad. Gracias. Pues va de la coexistencia de alta capacidad y autismo, porque puede ser las dos. Y venimos de esta herencia pesadísima de pensar que autismo tiene algo que ver con la capacidad cognitiva. No tiene nada que ver, son cosas distintas. Y puedes tener una muy alta inteligencia y ser autista, baja inteligencia, inteligencia promedio. ¿Sabes lo que es muy bonito aquí que se está viendo ahora últimamente, año 2021, 2022? Que tenemos los autistas una inteligencia muy polarizada. Y lo que menos hay son autistas con inteligencia promedio. Y hay muchos en el rango de capacidad cognitiva superior, incluso superior a personas no autistas. Eso está ahí perdido en la investigación. ¿Por qué? Porque hay mucha conexión entre la alta capacidad y el autismo, pero siempre se ha estudiado de forma separada. Así que yo he hecho una formación que lo ha unido y ha hecho que converjan y veamos qué similitudes hay entre una y entre otra y por qué. Cuando hablamos de alta capacidad, se habla de algo bueno, ¿no? Un desarrollo superior del cerebro, y cuando hablamos del autismo, se dice que aquellos destellos que vemos, que son de genialidad, se dice que son compensaciones para los déficits, que son islas de genialidad, ¿no? Como que ahí estamos compensando con algo que está fatal, porque el autismo está fatal. Esto es terrible, esto es terrible. Entonces, mi visión es totalmente contraria. Aquí hay fortalezas autistas y fortalezas de la alta capacidad. Y hay cosas de la alta capacidad que se verán favorecidas por el hecho de ser autistas y a la inversa. Entonces, son realidades que convergen mucho a nivel de cerebro, a nivel físico, de lo que se puede tocar, a nivel de actitud, a nivel de sistema nervioso. Es que yo estoy fascinada con eso. Y como estoy fascinada, pues lo quiero compartir con el mundo y que la gente lo sepa. Y en esta formación, que está desarrollada en formato vídeo, sobre todo, son 47 vídeos y luego 46 documentos donde yo me pongo pesada y te doy todas las referencias, toda la bibliografía, información extra, para que puedas profundizar tú. Que no sea yo quien te lo diga, sino que lo veas tú.
y con información actualizada de este año sobre todo. No me voy muy atrás, 2022, 2021, 2020, porque las cosas están cambiando a una velocidad muy rápida y entonces tenemos que ver lo que se sabe hoy, no lo que se sabía hace 90 años, donde no había voces autistas ninguna, ni se escuchaban, ni éramos como parte de los experimentos y ya está. Hoy, lo que se sabe hoy. Y lo he disfrutado un montón, he disfrutado mucho hacerlo y espero que la gente disfrute de verlo y le pierda el miedo a cuando te dicen tu hijo tiene una alta capacidad y además es autista. Que le pierda el miedo, porque eso es que es como de repente te cae ahí una pesa enorme y lo que te están diciendo es que va a tener unas fortalezas muy diferentes pero increíbles. Y está enfocado tanto a padres que tienen niños con esta casuística o que lo sospechan, como a profesionales que tienen dificultades para distinguir uno de otro. Yo no sé si esta es alta capacidad o si es autista. Normalmente cuando hay esta duda es los dos. Claro. Pero da mucho más miedo decirle al padre que estoy viendo autismo. Entonces todo esto lo vemos. ¿Cómo se distinguiría? ¿Qué pruebas sí, qué pruebas no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el recorrido para ver y para distinguir? Y también para autistas adultos que o bien sospechan que tienen una alta capacidad sabiendo ya que son autistas, o a la inversa tienen una alta capacidad y empiezan a pensar que no solo, que ahí hay más cosas. Claro. Wow, Bea, ha sido un honor escucharte, tenerte aquí. Por mí este podcast sería eterno, pero los tiempos son los que son y de verdad me siento súper privilegiada de que hayas accedido a esta entrevista y dar aquí también información sobre esta nueva formación que has lanzado, que la has hecho con todo el cariño del mundo y además solo como una persona de doble excepcionalidad puede hacer. Muchísimas gracias, Bea, por aceptar mi invitación. A ti, Tati, muchas gracias por contar conmigo. Beatriz Sánchez en el podcast de Autismo en Positivo. El podcast de Autismo en Positivo.